Bienvenidos al episodio 13, este primer episodio de principio de año de 2026, donde todo el mundo se marca sus objetivos, sus propósitos. Bueno, pues a ver si el episodio de hoy puede inspirar a muchas personas para que puedan seguir alcanzando los objetivos. Y bueno, voy a presentar a la invitada de hoy, Itziar Pérez. Que un placer tenerte aquí. Buenos días, encantada. Igualmente. Vale, vamos a trabajar muchas cosas, nos vas a contar muchas cosas, pero ¿qué nos puedes decir de ti ahora? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Pues ahora mismo gestiono Dual-Link, soy la CEO de Dual-Link, que es una empresa que nos dedicamos a digitalización de restaurantes. Hemos desarrollado un software de gestión 360 y lo que hacemos es acompañarles, ¿no?, en esa parte tan necesaria en los tiempos que corren, ¿no?, sobre todo para ofrecer tiempo, que el bien más preciado, ¿no?, y nosotros somos sus compañeros, ¿no?, de viaje en la parte tecnológica, que gracias al sistema que hemos desarrollado, pues estamos tanto a nivel nacional como internacional, y además con gente relevante, pues como Arzac, Berasategui. Tenemos una base militar en Somalia, donde gestionamos toda la parte de comedor, ¿no? Entonces, pues nos gusta ser un poco sus guías, ¿no?, y sus compañeros en esta locura de innovación tecnológica, ¿no?, que vivimos, ¿no? Y seríamos un poco como sus traductores, ¿no?, de necesidades, y convertirlas en herramientas, ¿no?, que les permitan, pues, estar pensando en cómo vender más, cómo facturar más, cómo atender mejor. Muy bien, bueno, iremos poquito a poco profundizando, pero para que tuvieran una pincelada de quién es Itziar. Pero bueno, eso es lo externo, luego vamos a lo interno, que es lo que me gusta a mí. Bueno, a través de una persona común me dijo, tienes que hablar con Itziar, la tienes que llevar a tu podcast. Y bueno, nuestra amiga común es Alba. Otra Géminis como yo. que la adoro, que ha pasado por aquí también. Y cuando Alba me dice, tienes que hablar con alguien, pues yo soy muy obediente, porque sé que va a traer oro puro. Entonces, bienvenida, un placer, lo hemos intentado muchas veces en diciembre, sí, no pudimos, sí, pues ahora lo arrancamos en enero. Bueno, para introducir el podcast quiero contar una cosa, ¿no? Dicen que hay personas que saben exactamente lo que hacen desde el primer momento. Yo no me lo creo. Yo tampoco. Creo que más bien lo que la mayoría de quienes lideran de verdad han pasado son muchas noches en silencio, con la sensación de estar avanzando a oscuras. Hay decisiones que no se toman en una sala de reuniones, se toman en la cocina de casa, con una libreta abierta, con una taza de café frío y una pregunta que no se va, ¿y si no sale bien?, ¿no? ¿Cuántas veces vemos esas personas que tienen ese éxito, ese reconocimiento, esos premios, que tú eres una de ellas, Itziar, y no vemos lo que hay detrás de ese liderazgo, ¿no? El miedo, el temblor, las noches sin dormir, ¿y si sale mal? Que eso muchas veces no lo contamos, ¿no? Lo callamos. Y esos momentos casi nunca los vemos, ¿no? Y a mí me gusta decir que no vemos el temblor antes de decir que sí. No vemos el vértigo de ser la primera o la pionera, ¿no? Las personas que abrimos camino, yo también me siento muy pionera, nos toca esa parte, ¿no? Y a veces no vemos la responsabilidad de saber que si fallas, no fallas solo tú. Vemos el resultado, vemos el cargo, vemos la seguridad, pero no vemos todo lo que ha tenido que sostenerse por dentro para llegar hasta ahí, ¿no? Todo lo que, el liderazgo interno, todo lo que no se ve. Y hoy, precisamente contigo, Itziar, me encantaría hablar de todo esto, ¿no? Del liderazgo invisible, del liderazgo que no se ve, de lo que pasa cuando liderar no es brillar, cuando liderar es sostenerse, ¿no? Y yo creo que en esto nos vas a poder ayudar mucho y vas a ser muy inspiradora para nosotros. Y no porque espere respuestas brillantes, sino simplemente porque nos cuentes tu camino, ¿no? Cada uno tenemos un camino y a mí me interesa, pues, todo eso, ¿no? Toda esa parte de liderazgo interno, lo que no se ve, ¿no? ¿Qué pasa dentro? Sí. ¿Qué pasa dentro del liderazgo? Porque siempre tengo la sensación de que conocemos a las personas tarde, ¿no? A veces las conocemos cuando ya han conseguido, cuando ya han sido visibles, cuando ya tienen resultados. Pero mi gran pregunta es, como a mí me interesa más lo de antes, ¿quién eres tú? ¿Quién eras tú antes de todo esto? ¿Quién era yo? Pues yo era una chica, pues una familia bastante humilde, como muchas otras, ¿no? Y en ese momento, pues creo que conformista, ¿no? De esto es lo que me ha tocado. Pues yo tenía que ayudar en casa, tenía que trabajar, estaba estudiando además, porque siempre me ha gustado estudiar. Soy muy, muy competitiva e inconformista. Y
Y bueno, pues en toda esta trayectoria, ¿no? Que te planteas un poco muchas cosas, tienes dudas, no sabes qué hacer, tú no eliges dónde naces, eso es así. Y sí que es verdad que pues acontecieron, a veces tienen que pasarte cierto tipo de cosas, ¿no? Para que tú tomes decisiones y lo quieras cambiar. Y aunque yo siempre había pensado en que no quería seguir ciertos comportamientos, ¿no? O ciertas vivencias que yo había tenido, a veces es difícil el cómo, nadie te da, no, eso no te dan un libro donde pone las instrucciones de qué pasos a seguir para cambiar tu vida, pues no. Y con ciertas edades es complicado, ¿no? Todo eso y bueno, pero a veces la vida te sorprende, ¿no? Y te pone oportunidades y a mí me la puso, ¿no? En su momento. Y me puso una persona que hizo que viera en mí cosas que ni yo veía, de mis propias capacidades, porque mis propios miedos hacían que yo siempre fuera encogida, que yo pensara que no podía y que era lo que me había tocado, ¿no? Y haciendo cosas que vistas desde hoy, dices, madre mía, si ya hacía entonces cosas con 18 años empecé a trabajar de camarera y acabé gestionando banquetes de cantidades 300, 400, 1000, 3000 personas, pero yo no lo veía como que eso era nada importante ni nada fuera de lo normal, además que estudiando y obviamente somos 4 hermanos y cuidando mi casa porque mi madre es cocinera y imagínate los horarios. Para ti era súper natural todo eso, ¿no? Crecer en tu ámbito laboral, además sostener en casa, cuidar, ayudar. Sí, era lo que me tocaba, realmente. Al final es verdad que ciertamente, aunque no te lo enseñen ni esté escrito, es como, sobre todo si eres mujer, era lo que tocaba. Además de trabajar y estudiar, tenías que hacer las labores de casa. Y bueno, sí que es verdad que entre mi hermano mayor y yo cuidábamos a los 2 más pequeños, ¿no? Pero no te planteabas mucho más futuro que ese, porque aunque tu cabeza te decía que no era lo que querías, pero el cómo de qué hago para cambiar esto, no sabes hacerlo, ¿no? Vale, vamos a pararnos ahí un poquito, ¿no? Porque me ha gustado mucho. Has dicho la parte de inconformista, ¿no? O inquieta, ¿no? Que siempre has tenido una parte ahí como de no conformarte, ¿no? Como seguir tirando. Sí. Vale. Y eso yo creo que es una característica muy común de todas las grandes líderes, ¿no? Que no se quedan en el status quo, que siempre se plantean cosas más allá y que eso les permite ir más allá, ¿no? En ese sentido. Y luego has hablado de una persona que creía en ti mucho más que tú misma incluso, ¿no? Sí, es un mentor. Mi actual socio. Tu actual socio. Nos conocemos ahora a día de hoy 20 y pico, no me acuerdo cuántos, pero nos conocimos más o menos cuando yo tenía 20 y yo estaba trabajando de camarera. Y pasé a gestión de banquetes y eventos y ahí fue cuando nos conocimos un día. Somos muy, muy diferentes en carácter porque yo soy súper extrovertida, por eso normalmente soy la parte visible de la empresa y él no. Él lleva programando desde los 9 años, él es más introvertido, pero conectamos porque a mí siempre admiraba mucho, ¿no? Hablar con él. Me gustan las personas inteligentes, ¿no? Que tienen contenido en las conversaciones y siempre conectamos. Y como soy habladora por naturaleza, pues gracias a eso nos hicimos amigos, porque si no igual a día de hoy pues ni siquiera seríamos amigos, ¿no? ¿Él estaba también trabajando en hostelería? No, él venía a gestionar arreglar una parte de programas informáticos a través de unos conocidos, iba a echar un cable a cambiar todos los sistemas y a modernizar, ¿no? En la parte donde yo estaba entonces ya en oficinas gestionando banquetes y como soy preguntona y quería saber todo lo que hacía, pues ahí empezamos a conocernos, luego ya nos conocimos más en profundidad, yo vi todo lo que hacía. Él veía también todo lo que yo gestionaba a la vez y siempre ha admirado mucho el poder que tengo de aguantar tanto la presión como de gestión. Y ahí fue cuando me separé, ¿ves? Algo pasa siempre y decidí cambiar todo. Sí. Con miedo, mucho miedo, porque al final era salir de mi zona de confort de la que yo controlaba y él me ofreció irme con él y pues fue una decisión también de estas veces que me preguntas en qué momento no lo sé, porque fue irracional. Sí, estoy diciendo
que forma parte de la vida, ¿no? Que los grandes proyectos no se gestan ahí en un momento, en una oficina, que a veces es una cocina, en una sala, con un hito pequeño o con un hito grande, ¿no? Que a veces hay un cambio grande que lleva... O sea, es como que de repente cambias tu identidad, ¿no? Haces un salto en tu identidad, entonces lo que te estaba sosteniendo tu identidad, tu entorno ya no te sostiene. Entonces es como ahí se empiezan a producir los pequeños cambios, ¿no? Sí, en este caso fue un gran cambio. Realmente lo que fue pequeño en su momento fue un gran cambio, ¿no? Porque a partir de ahí yo creo que empezó realmente un cambio significativo, ¿no? De lo que me ha traído y lo que también ha moldeado incluso parte de mi personalidad a día de hoy, realmente. Yo creo que siempre tiene que haber esa partecita de incomodidad, ¿no? Que rodea el cambio. En ese momento pensaba que estaba loca, realmente. O sea, digo, estoy ¿Lo pensabas tú? ¿Lo pensaba tu entorno? No, seguramente. Lo que pasa es que ni siquiera sabía qué es lo que iba a hacer. Vente conmigo y te meto en un proyecto. ¿Y qué hago? Y yo decía, madre mía, y te vas de un trabajo seguro a algo que no sabes ni qué, ni para qué, ni si realmente es la decisión adecuada. Pero en ese momento algo en mí dijo que tenía que hacerlo. Ahí hay una chispa, algo que se enciende, ¿no? Sí, y ahí que me lancé. Bueno, muy todoterreno, ¿no? Por lo que veo, Itziar, porque antes también un poquito fuera de micro, que hemos hablado un poco, has hecho de todo. Hombre, a ver, en mi casa hacía falta, imagino que como muchas familias, éramos 4 y hacía falta trabajar y pues he limpiado casas, he ayudado a mi madre en cocina, he trabajado de camarera, de todo lo que ha hecho falta realmente. Después de dejar el restaurante también fui DJ durante una temporada. Porque cuando empiezas un proyecto no empiezas con dinero, esto es así. Entonces, bueno, pues fue una vía también de ingresos para mí y además divertida, porque sin ser David Guetta, obviamente, no os penséis que yo era lo más, pero es verdad que me formé y intenté aprender lo máximo que podía. Y fue divertido ver cómo hacer divertir a las personas era realmente divertido y tenías que tener agilidad mental porque yo no era DJ de pub que te posicionas en un estilo y no te sales. Yo tenía que poner en eventos y en bodas y tenías que estar ágil de mente para tener conocimiento de todos los estilos y los éxitos de ese momento. Sí. Con lo cual tenías que ser muy ágil y fue divertido. La verdad y que me hizo aprender también mucho. Cuántas experiencias, ¿no? Cómo nuestras experiencias nos van marcando la vida. ¿Y qué viste en la hostelería? ¿Qué te hizo pensar, esto se puede hacer mejor? En la hostelería, por lo que me dedico ahora, ¿te refieres? Sí. Pues esto fue un poco, también por los contactos y por haberlo tocado, no me acuerdo bien, ten en cuenta que últimamente mi memoria no da mucho, pero sí que es verdad que nos pidieron algo, ¿no? Para una gestión de almacén o algo así. Y entonces fue cuando nos pusimos a investigar qué programas había en el mercado para gestión de hostelería. Y entonces ahí sí que es cierto que haciendo cosas chulas como estábamos haciendo entre motos eléctricas, habíamos hecho las primeras aplicaciones para el iPhone cuando salió en el 2006, entre ellas la de Inditex, la Mango, XFM, bueno, de las primeras, que no había muchas empresas que lo hicieran. Nos dimos cuenta que para la hostelería estaban abandonados tecnológicamente, ahora están más evolucionados, pero entonces no. Y entre varios proyectos que salieron ahí nos hicieron ver lo que había en el mercado, no solo entonces ya decidimos hacer algo, usar todos nuestros conocimientos para hacer una herramienta que realmente fuera sencilla, intuitiva y que les ayudara en el día a día. Y costó mucho. Estábamos hablando que es un sector que ha ido siempre por detrás. Cuando hablábamos de empresas y de digitalización era como en empresas nunca se ha metido en los restaurantes y esto ha sido así. Uh-huh. Y ellos mismos tampoco valoraban esto. Uh-huh. Y cuesta a día de hoy que se valore esa parte. Entonces fue pues eso, ¿no? El ver que estaba funcionando en otro sitio y decir por qué no. Y mejorar, hacer algo que mejorara la herramienta. En eso sí que son retos. Al final eso es ver un poco como una necesidad y tú puedes hacerlo, ¿no? Y nos ha costado y hemos evolucionado mucho, sobre todo porque sí que creo que si algo hemos hecho bien y tenemos una herramienta muy potente y hemos sobrevivido además a una pandemia que ha afectado a ese sector en concreto muchísimo, es que tenemos realmente un buen producto y nos hemos molestado mucho en escuchar y en adaptar esa herramienta tanto a sus necesidades como sus nuevos modelos, porque es un negocio que además se mueve mucho y muy rápido. Y además la sencillez, tanto en la parte de usabilidad como en la parte de instalación, ha hecho, por ejemplo, que podamos instalar en Somalia sin haber ido formando a personas, porque es un país complicado. También estamos en Nigeria, en 3 clubs muy potentes allí, pero son países complicados. Y también instalamos en Guinea, en Ecuatorial.
Pero yo creo que sobre todo en este área y teniendo que yo tenía la experiencia con una persona que creo que además en tema de programación es muy muy buena, ya programando desde los 9 años, hacemos un tándem muy bueno, ¿no? A la hora de poder entender y saber qué elegir a la hora de hacer, porque escuchamos pero no hacemos todo, tiene que ser que tenga sentido, ¿no? Y cada vez que entramos en un nuevo local, me da igual que sea Martín Berasategui que el bar de Paco, escuchamos y vemos. Oye, y de todo lo que me has contado, que menuda historia increíble, ¿cuál crees tú ahora, un poco observando, como si pudiéramos observar la vida desde fuera, ¿no? ¿Qué fue tu gran punto de inflexión? O sea, decir, a partir de aquí Itziar ya no fue la misma. O sea, ha habido muchos puntitos de inflexión, quizá. Me costó mucho y quizá la parte que yo siempre digo, no, porque los bloqueos, los miedos y todo nos lo ponemos nosotros mismos, y mi mayor bloqueo era yo misma, porque siempre he estado con la cabeza agacha. Igual ahora ha cambiado, pero entonces al no tener carrera yo me sentía inferior al resto. Yo misma me criticaba a nivel que no es normal, ¿no? Y al final es cierto que eso hace que no puedas brillar, que no puedas destacar, que no puedas ser tú. Y yo necesité de una ayuda, y no todo el mundo la tiene, pero sí que es cierto que hay veces que hay que frenar, mirarte y que te tenga que dar igual. Lo he dicho en muchas charlas, lo que piensen los demás, porque es el mayor bloqueo. Siempre vivimos pensando en lo que piensan los demás. Tu vida es tuya, tú eres como eres, con lo que la vida te ha dado. No eres ni mejor ni peor que otros con más ni menos dinero, con más o menos estudios, porque todo eso se puede cambiar. Pero el interior, lo que tú llevas, hay una esencia que la tienes. Y eso es único. Y eso no lo tiene nadie. Y eso hay que valorarlo. Lo que pasa es que a veces la sociedad, la vida, los ritmos hacen que ni siquiera tú puedas ver cómo eres tú. Yo tuve la gran ayuda de alguien que siempre, siempre ha destacado todas las cualidades que no veo yo y no veía entonces, ahora sí. Y esa seguridad en mí ahora me hace que no me importa qué piensan de lo que hago o no. Y me voy a equivocar, seguro. Me he equivocado ya muchas veces y las que me tocan. Pero no pasa nada porque la vida va de esto en lo personal y en el trabajo. Fíjate, me encanta esto que estás diciendo, me parece que puede ayudar mucho, ¿vale? Yo siempre, en mi podcast siempre busco esa inspiración, ¿no? Más allá de lo que conseguimos, ¿no? Cómo podemos ser palanca para otros, ¿no? Yo llevo muchísimos años trabajando como coach, bueno, fui pionera, cuando la gente no sabía qué era el coaching, pensaba que era en Valdano, imagínate. Ya. Hace ya mucho tiempo. Y claro, lo que más trabajo son las creencias internas, ¿no? Entonces, es curioso porque personas que me han hablado de ti, me han hablado de tu seguridad en ti misma, esa fuerza que tienes, y eso que quizá fue tu herida, porque a veces en la herida es desde donde más se crece, ¿no? Quizá ese momento de darte cuenta de que tú eras tu peor enemiga, que te estabas bloqueando, que te ha hecho trabajar ahí y has sacado tu mayor fortaleza, ¿no? Porque es lo que más... O sea, yo te veo aquí delante, no te conocía, y te veo una persona fuerte, con seguridad, que transmites eso. Claro, ahora. Pero en su momento el simple hecho de que me invitaran a una charla cuando empecé, que me costó muchísimo, y tener que presentarme con gente igual al lado. Pero el problema era mío, no de los demás. Yo no le voy a echar la culpa al de al lado porque resulta que tenía una carrera, un máster y pues gracias a Dios lo ha podido. El problema no es suyo. El problema era mío. Totalmente. Sí. Lo pienso ahora, ¿no? En ese momento era temblarme y ponerme a sudar de que cuando me tocara presentar a ver qué decía yo, porque me sentía en inferioridad y realmente si estaba allí era en igualdad, no en inferioridad, sí. Porque si te invitan a una mesa estás en igualdad de condiciones y quieren que estés. Y fue una de las charlas que además estaba, no me acuerdo la persona de la Cruz Roja, y fue por primera vez que me atreví a decir nada, pinceladitas de dónde venía. Y lo que para mí era vergonzoso hizo que después vinieran a hablar conmigo y me propusieran ayudar a motivación de mujeres en riesgo de exclusión. Y eso fue algo que me hizo también cambiar y lo que yo pensaba que era vergonzoso ayudaba a otros. Claro. Fíjate. Es que yo trabajo mucho en eso, ¿no? En el acompañamiento a las personas cuando van a la visibilidad, ¿no? Y sobre todo con las mujeres, ¿no? Porque las mujeres es como que la visibilidad nos ha costado más, o sea, por la trayectoria de vida, de que la mujer está más en casa, no está tan integrada en el mundo laboral, pues la parte de visibilidad cuesta.
¿no? Entonces yo digo, cuando te invitan a una mesa redonda a hablar de lo que sea, es que es importantísimo tu voz. O sea, no te están llamando porque tu voz, aunque tu voz sea diferente al resto, ¿entiendes lo que digo con la voz, ¿no? La voz no es lo que decimos, ¿no? La voz es la esencia, lo que cada uno tiene. Y ahí no hay competencia. O sea, lo que tú vas a decir no lo va a poder decir otra persona en el mundo. Es toda tu esencia. Es tu esencia. Entonces es como cuando le digo a las personas, cuando conectas de verdad con tu esencia, cuando te quitas máscaras, cuando dejas de ponerte cosas para gustar a otros, que es un poco lo que has hablado antes, ¿no? Recogiendo lo que has hablado antes. Entonces, desde ahí, desde tu verdadera esencia, tú es cuando no tienes competencia, porque no hay nadie igual que tú. Pero es que cuesta entenderlo, y esto no es ni por dar pena ni nada, que conste que yo al final creo que, no sé a quién le tengo que dar las gracias, a mi personalidad, porque he luchado y sigo luchando conmigo misma. A ti siempre. Porque a ver, he venido de un entorno duro, en educación dura, y me voy a decir dura, porque suena mejor, ¿no? En el que a veces se machacaba. Y sobre todo a las mujeres. La letra con sangre entra. Sí, entonces cuesta mucho luchar contra todo eso porque nos lo meten a fuego en la cabeza. Entonces te lo llegas a creer y luchar contra eso es muy, muy complicado, ¿no? Pero bueno, al final yo más que parezca que la historia es que, fíjate, no es como, no, es que monto una empresa con 100 euros, que parezca que quiero sacar, no, es que cuesta mucho, es que la lucha interior ha sido brutal. Yo he tenido mucha suerte de mucha gente que ha creído en mí y que me ha puesto en valor y que yo misma me he sorprendido, pues como me dices tú, lo que piensa, cuando me dices lo que piensa Alba, yo trato con la gente, pero no siempre sé lo que piensan de mí exactamente. Y este año... si algo me sienta, o mi mayor regalo son palabras que me han dicho, que me han dejado cao. Ni siquiera yo me veo tan así realmente, y seguramente habrá otras que no caigo bien, o que, oye, es que las experiencias no son... Pero en general es todo tan positivo, y yo creo que hay un trabajo detrás brutal y de lucha interior con taras que tengo de vivencias de pequeña, que no repetir, porque no soy psicóloga, pero sé que tendemos a repetir, luchar contra que no repetir ciertas cosas que tú has vivido y que sabes además que no están bien, eso es lo más duro que te puede pasar, porque tu personalidad, y es algo inconsciente, en ciertos momentos de tensión y de estrés tiendes a sacarlo. Ahí es cuando y el mayor esfuerzo a que no salga. Y una cosa súper importante, como te lideras tu entorno, lideras tu vida, lideras tus empresas. O sea, yo cuando trabajo personas que tienen un montón de gente a su cargo, si no trabajan su liderazgo interno, van a repetir patrones y van a hacer pequeñas a sus comités de dirección, van a hacer pequeños a sus grupos que dependen de tal. Entonces, una cosa súper importante es, primero por tu viaje, ¿no? Por tu liderazgo interno, por esa capacidad de resiliencia, de sobreponerte, pero luego por el impacto que tienes. Es que el impacto es impresionante. En el día a día, si un líder ve el impacto que tiene desde que entra en la oficina, o una simple llamada, si entras con la cara torcida, si entras con un suspiro, o sea, la gente lo lee todo, es increíble. Entonces, no solamente ya por ti, que tienes que ser el primero y el viaje siempre es por ti y para ti, es el impacto. O sea, cuando una persona cambia, o sea, es como que tu cambio provoca tantos cambios, no solamente en tu entorno familiar, sino en tu entorno empresarial. O sea, puedes multiplicar a la gente. Es que cambia lo que transmites cuando empiezas a sentirte bien contigo mismo, con cómo eres, porque al final a veces tienes que también entender y a reconocer las veces que me he equivocado, y equivocarte y saber pedir perdón. Habrá quien lo acepte y que no. Yo siempre se digo a mi hijo, no pasa nada, tiene derecho a no aceptarlo, pero tú tienes la obligación de pedir perdón si te has equivocado. Tienes que verlo y pedir perdón. La otra persona decidirá si sí o si no. Y es la gente te quita y pone personas. Sí, es que no pedimos perdón por el otro, pedimos perdón por nosotros. Es que el mayor perdón es para ti. Claro, para sentirnos nosotros mejor. Ahí Entonces está. ya si el otro lo coge, lo tira, Y yo tengo carácter aquí que mucha gente a día de hoy, dice, ¿no? Porque parece que no lo tengo, y lo sé. No me gusta enfadarme, trato de resolverlo por otras vías, y tengo un carácter que lo que pasa es que con los años me jugó malas pasadas ciertas reacciones que, teniendo razón, me hicieron perderla por las formas. Y una vez con mi madre, y llevaba razón yo, pero perdí las formas, perdí la razón. Entonces tuve que pedir perdón, llevando razón yo. Es que la razón no lleva nada. Para eso, y es importante las formas, el control. Y si ves que, ahora ya se lo digo, si ves que no puedes controlarlo, retírate, respiras y luego vuelves, porque te vas a arrepentir seguro.
Es que es así. Y eso al final también es mucho trabajo. Sí, yo siempre cuento a la gente, creo que lo he contado en algún otro podcast, porque siempre me sale esta expresión que la gente se ríe, ¿no? Que es no discutas nunca en un coche. Pues, Y es donde discute todo el mundo. Y a día de hoy ni por WhatsApp. O sea, Bueno, y por WhatsApp. Si estás enfadado, dejar los móviles respira, quietos. Respira. Eso es un arma de destrucción masiva, Sí. porque no hay tono, no sabes, interpretas lo que tú crees porque el otro también está enfadado en ese momento. Entonces las interpretaciones ahí... Yo siempre se lo he dicho a mis sobrinas, los WhatsApp están para otras cosas, cuando sea lo importante llamada o persona. Cuando hay conflicto los carga el diablo, porque tú interpretas, o sea, no nos quedamos con lo literal, lo interpretamos. Vale, me gusta mucho decir que el liderazgo no te convierte en alguien distinto, que te muestra más claramente quién eres, porque al ponerte en marcha sacas lo que tienes dentro, ¿no? Entonces sacamos lo que brilla, o sea, nos saca lo mejor, pero también saca lo que todavía no está resuelto. ¿Vale? ¿Qué te ha sorprendido a ti liderando sobre tus grietas? ¿Qué te ha enseñado sobre lo mejor y lo peor? Pues sobre todo el control que tengo ante cierto tipo de situaciones que en otros momentos me hubiese desbordado y hubiese dicho lo más grande, lo puedo decir de otra manera. Pero al final una empresa, cuando hablamos de empresas, parece un ente, son personas. Para mí una de las cosas, mi mayor aprendizaje es la gestión de personas. Ya no es porque financieramente puedo aprender, pido nociones, legalmente también he aprendido muchísimo, de muchas áreas, ¿no? que al final tienes que tener conocimiento. Yo siempre digo, no tienes que saber de todo a nivel de profesional, pero tienes que saber de muchas áreas para saber si lo que está pasando es lo correcto o no para tomar una decisión. Ahora, el tema de las personas, cada uno de su padre y de su madre, que al final nos tomamos las cosas, la misma cosa, si tienes cuatro opiniones diferentes, 4 reacciones, eso es de las cosas más complejas. Y tengo un problema para estar y estar en gestión. Soy empática. Y eso me ha jugado malas pasadas. Me encanta que hablemos de esto. ¿Excesivamente empática? Excesivamente. Vale, porque la empatía es maravillosa, pero cuando hay un exceso de empatía en el que te pierdes tú... Que también hay que controlar. Claro, hay que trabajarlo. A mí la palabra control no me gusta, prefiero decir... Bueno, sí, totalmente. Vamos a decir trabajar porque es verdad que también es perjudicial para la decisión que vas a tomar y para ti misma y para el otro probablemente. ¿Cuánta gente tienes a tu cargo? 12 personas. Bien. Más, luego colaboraciones externas muchísimas más, ¿no? Y al final y he tenido canal de distribución que ahora he cambiado y eso es muy complejo. Y también. Equipos multidisciplinares, porque estáis en diferentes... Sí, y es muy complicado, pero bueno... No más complicado que tratar con la familia, con los amigos. Es que creo que es lo mismo, son personas y es complicado. Y vivimos en una época, además, de muchos cambios y creo que desde la pandemia más, con lo cual creo que todavía es más complicado entender, todavía es más complicado todo, incluso la comunicación. Dime algo que te funcione muy bien, para no quedarnos con es complicado, es complicado, es complicado. Dime algo que digas, esto me funciona muy bien con mis equipos y que pueda... Si quieres te digo yo, por ejemplo, una herramienta mía maravillosa que tengo, yo creo que desde que vine a la vida, que no lo sabía que lo tenía y no lo valoraba, ¿sabes? Con esos talentos, es escuchar. Mira, me lo acabas de quitar. Te iba a decir, lo que más, uno de mis mayores aprendizajes, y además hubo una persona que me quería mucho, que me dijo siempre escucha primero antes de hablar, porque yo era al revés, disparaba, era una ametralladora. Y es cierto que en cualquier decisión, conflicto, negociación, funciona mejor escuchar primero. Vale, esa es y una escuchar, herramienta. y bueno, y sobre todo con el tema de personal. Y otro aprendizaje es a entenderles. Y mira, te lo llevo a cualquier área, incluido familiar, incluido amistad. Porque eso me ha costado mucho. No todo el mundo piensa como tú piensas ni reaccionaría igual. Y a veces tus decisiones y cualquier relación la llevas a cómo tú lo gestionarías. El problema es que tú eres tú y el otro no. Igual que cuando crees a alguien, madre mía, se la toma la tremenda y es una tontería, sí, para ti, pero no para esa persona. Y eso cuesta mucho. Y eso que creo que la postura de empresarios es muy complicada con la gestión de personas a día de hoy y entendiendo que hay que mejorar. Tampoco estoy de acuerdo con todas las leyes que se aprueban y de que no se puedan ya ni hablar. Y yo he trabajado y he sido trabajadora para otros y creo que cierto tipo de leyes no nos ayudan a que haya una comunicación buena y que haya mejor ambiente, sino al revés.
de esto es mi punto de vista y seguramente habrá muchos que no lo piensen, pero yo he trabajado de todo y he estado en las dos partes y cuesta mucho y cada vez más. Tu empresa no es familiar, ¿no? No. Lo has creado que como... va. Como hablas mucho de la empresa y lo mezclas también mucho con la familia. Porque creo que al final es relación de personas y me encuentro con similitudes en temas personales. Total. Y no sé si soy solo yo, pero la resolución al final es la misma y la forma de pensar y me ha ayudado en ambas, tanto a nivel empresarial como en la parte familiar. Fíjate, a mí me hace mucha gracia, ¿no? Cuando alguien me llama a ver trabajar y dice, quiero trabajar comunicación. Y quiere trabajar, yo qué sé, comunicación en principio en el ámbito laboral. ¿Tú te crees que va a cambiar solo en el ámbito laboral? Le cambia la comunicación en todos los aspectos de su vida. O sea, somos vasos comunicantes. O sea, no podemos aprender una competencia solo en un plano. Y aparte muchas veces la gente viene a pedirte cosas en el terreno profesional, pero lo que le falta todavía es el terreno personal, ¿no? O el perdonarse o el atreverse. ¿Cuántas personas conoces que sepan diferenciarlo? Yo no, por ejemplo, soy de las que no trabajaría con familia, ni con mi pareja. No, y hay casos cercanos que les funciona muy bien, yo no. Yo te puedo decir, Iciar, que tengo clientes que son maravillosos además y uno que son pareja y es increíble, o sea, son modelo de conducta. Claro, yo prefiero que no. Sí. Ahora, he trabajado con mi madre y muy bien, y con mi madre he aprendido porque cocino muy bien. Pero si puede ser, prefiero tener ese ámbito para mí separado. Pero al final pasa. Y conozco pocas personas. Yo he sido, no voy a contar casos porque me tocaría dar nombres que no quiero y despasado, pero yo soy de las que en el trabajo es trabajo. Y a mí pasa algo y se me ha olvidado, no sigo con el RQR, porque ya está, es una situación puntual, de un momento puntual, que es normal en los trabajos y en las empresas, porque es que es así, es complicado. Pero después ya se ha pasado así ese momento y yo ya he cambiado de tema. Y hay gente que está luego con, jolín, pues si ya a mí ya está, os ha solucionado o no, porque si tenía arreglo lo tiene y si no, sigue sin tenerlo. Fíjate, yo creo que uno de los grandes éxitos en esta vida, primero es la relación contigo mismo, que es lo que tú has apostado muy fuerte desde el principio, y luego es las relaciones con los demás. O sea, saber gestionar todos estos momentos que estás diciendo, ¿no? El saber cuándo tengo que hablar, cuándo tengo que callar, cuándo tengo que escuchar, cuándo tengo... O sea, esa parte me parece un arte. O sea, el arte de relacionarte con los demás. De hecho, mi socio me ha ayudado porque me ha puesto en valor y yo le he ayudado a él porque con él, por ejemplo, la comunicación, bueno, tú que eres coach seguramente dirías, siempre es muy bueno en lo que es, pero hay veces que siendo y teniendo razón, ahora ha cambiado porque le he moldeado, pero antes era como que decía lo que le pasaba por la cabeza sin pensar, ¿no? Y es cierto que yo muchas veces le he tenido que decir ahora para humanos y ahora con más tacto. Porque llevando razón, siempre digo ahora para... Y además se parte porque a veces cuando el otro día participaré en una charla y claro, él estaba fuera y yo dentro y primero, no digas palabrotas y claro, luego se lo enseñó al que iba a estar con él y dice, mira, porque siempre estoy, no digas palabrotas, no, porque es verdad, parezco también a veces ya un poco su madre, ¿no? Sí, pero bueno, nos ayudamos mutuamente, ¿sabes? Es así, ¿no? Él ha potenciado ciertas cosas mías y me ha visto y me ha hecho ver toda la potencia o habilidades que yo podía tener y las que puedo llegar si trabajo, porque esto no es de que las tengas, que las trabajo y estudio y hay mucho trabajo detrás. Esto no es que tú dices que vas a ser lo más grande y pasa, no es así, ¿no? Son muchos años y muchas horas de sueño y muchas dudas. Vamos a hablar de eso, precisamente. Mira, porque yo quiero como los falsos mitos del liderazgo, ¿no? El líder siempre sabe qué hacer, mentira. El líder no duda. Bueno, quieres tirar la toalla 1000 veces. Yo creo que es que la persona que dice que el líder no duda no sabe lo que es un líder. O sea, porque creo que el líder atraviesa, sus umbrales, sus dudas, sus muchas críticas. Veces eso pasa en soledad, entonces, claro, no se transmite. Vale. Pues eso, yo creo que la duda al final es una señal de conciencia, ¿no? Nos permite... El problema no es dudar, el problema es no saber qué hacer con la duda, ¿no? Cuéntame, ¿has dudado de ti? ¿Cómo has atravesado esa duda? He dudado muchas veces porque, aparte de la empresa, al final la combinas con tu vida y la vida a veces te da reveses. Y bueno, el que me conoce sabe que controlada y contenta, mi hijo tiene una enfermedad rara crónica que justo saltó todo en pandemia. En pandemia cuando no podías relacionarte, cuando nadie iba al hospital y tú no parabas de ir y ya decía tu cabeza, aquí pasa algo raro.
aquí pasa algo raro porque estaban cancelando todo. Y ahí dudé de todo lo que hacía, de como madre, como todo. Y cuando encima ya supe lo que era, porque tiene una enfermedad rara crónica, ahora controlada y agradecida porque además ha salido un tratamiento nuevo, que estoy súper contenta. Bueno. Para eso hay que invertir siempre en ciencia y en medicina, porque le va a permitir a mi hijo tener pues más independencia, ¿no? Tenía que ir cada 15 días de por vida prácticamente hasta los 18, que había un tratamiento en pastilla y acaba de salir un tratamiento, y hace poquito que nos han dicho qué pasa. Las pruebas para que empiece con pastillas seguramente a lo largo de este año, no sé cuándo, pero de estar cada 15 días intravenoso a una pastilla al día, pues da calidad de vida. Pero en el momento que se lo detectan y hasta que sabes el tipo, que eso puede significar muerte, dependencia o vida medio normal, te quieres morir en vida y te empiezas a planear por qué te has metido en lo que te has metido, porque las empresas no son ni constantes ni calmadas, tienes que estar, siempre lo comparo con un hipopresivo continuado, porque nunca va a estar en calma todo, siempre va a pasar o por un cliente o por un proveedor, siempre pasan cosas en las que tienes que estar, pues es una vida intensa. Vale. Pero te pasa eso y dices, ¿y yo qué estoy haciendo? Con el riesgo, con pandemia, todo cerrado, y ahí te replanteas todo. Pero también a la vez me sirvió para salir y que no se me fuera la cabeza con esos pensamientos, porque yo seguí trabajando, seguimos viendo maneras de cómo salvábamos la empresa, cómo hacíamos, y todo eso me desviaba un poco el foco, ¿no? Y madre mía, la persona que tienes al lado se come un marrón brutal, porque claro, encima en pandemia que no te relacionabas con nadie, pues se lo come solo. Y ahí pues es verdad que aguantó el embiste, porque es verdad que el padre y madre, los dos sentíamos lo que estaba pasando, pero ahí yo me moría cada 2 por 3. Eso te iba a preguntar ahora, Iciar, ¿cómo encuentras tu paz, ¿no? Porque ahora mismo con tu madre, con el hijo, ¿tienes más hijos? No, porque como es una enfermedad genética, para tener otro hijo tendríamos que ser controlados, y cuando ya supimos el tipo, y gracias a Dios él se llama Gaucher, y así de paso doy visibilidad a las cosas que pasan, y él tiene el tipo 1, que más o menos tendrá vida normal, pero el 2 se mueren y el 3 afecta al desarrollo del cerebro, con lo cual muchas veces son dependientes. Él está muy cogido a tiempo y no tiene secuelas graves, porque pueden afectar a huesos, a muchas cosas. Pero claro, ya bajo vigilancia médica tener un hijo, como que dije, además solo pensar que podía repetirse aunque fuera controlado, que se equivocaran, lo que pasé, dije, con uno y que esté bien, y me sobró. ¿Y cómo encuentras tus momentos de paz? Haciendo deporte, me encanta. Me encanta ir a la playa a las 7 de la mañana a hacer deporte con un grupo que tengo, que son mi grupo Vitamina, y lo saben, y me cambia todo. Ese es mi momento de desconectar, de no pensar en nada, y me hace sentir muy, muy bien. Y tenemos la suerte de vivir en Alicante, que nos permite poder hacerlo. O sea, que es fundamentalmente el deporte. El deporte es una de mis salidas de siempre. Llevo haciéndolo desde que tengo 15 años, siempre me ha gustado. Soy muy madrugadora, con lo cual me voy a primera hora de la mañana, y no siempre tengo las mismas ganas, pero sí que la recompensa de cuando terminas te sientes tan bien que merece la pena. El deporte es bueno para todo. Yo tengo fibromialgia y el médico lo decía, deporte, siempre ayuda. Oye, has tenido muchos reconocimientos, te han dado premios, ¿no? Sí, ya sé que la verdad te gusta. que sí, no soy muy de... Sí. Bueno, yo creo que como has sido pionera en muchas mujeres en ocupar espacios que a veces no nos han ocupado las mujeres, ¿no? Sí, más en la parte tecnológica, que es verdad que es complicado porque te relacionas más con hombres que con mujeres, y es así. Y a sentarte en mesas donde quizá eras la única. La mayoría de veces. ¿Qué aprendiste de estar en esas mesas donde eras la única? Al principio, si me hablas de cuando empecé, fue duro, porque no se me tenía muy en cuenta, y en muchas cosas se dudaba del por qué estaba yo con él, y en alguna negociación incluso se me excluía a mí, se negociaban cosas sin estar yo. A día de hoy estoy muy orgullosa, y estoy súper orgullosa de que se cuente conmigo, de que se nos dé visibilidad.
al final tenemos que estar y hacer ruido y ayudarnos, y sobre todo de poder ayudar a otras mujeres, ¿no? Con cualquier tipo de proyecto, o sea, toda la que tenga ganas y que se le dé bien hacer algo, que no le dé miedo. Obviamente, no sé, a mí no es el primero que me sale mal y que me ha costado dinero, y pues seguramente me costará. No quiere decir que siempre te vaya bien y que un proyecto no se pueda caer, pero no pasa nada. No, es que no se consigue lo que no se intenta, y es complicado, y siempre, por desgracia, hace falta dinero. Y igual tienes una temporada que te va muy, muy bien y otra que pasa. Hay muchos factores que no se controlan, pero para mí lo que me ha hecho conseguir, ¿no? el sentimiento más que económico, sino cómo me siento, como los logros que ha sido duro, pero el estar en ponencias, el hablar en público, yo me desmayaba. Fíjate, nosotros participamos en una mesa de liderazgo femenino y a mí me encanta ir, y a veces yo dirijo el panel, estoy moderadora, y veo a las universitarias y me da tanta envidia. Porque yo cuando era universitaria no tenía mujeres hablando de todo lo que estamos hablando y lo que estamos moviendo. Y de verdad digo, es que tienen modelos. O sea, yo no viví tanto modelo. O sea, incluso viví un modelo de liderazgo muy masculino. Porque las mujeres que llegaban ahí lo hacían desde el modelo masculino, ¿no? No se permitían sacar su parte femenina, integrar la escucha. Es decir, se imitaban mucho los patrones de lo que se hacía, ¿no? Y a mí me da mucha envidia. Cuando voy ahí, las veo ahí, que luego te quedas hablando con ellas y que tienen referentes, ¿no? Entonces, enhorabuena. Es que es importante tener referentes, pues porque al final eso es lo que te hace, ¿no? Y te puede llegar a dar fuerzas, ¿no? Para seguir adelante, porque si no, yo pues he vivido una época que era un poco más dura, ¿no? En esta parte, y más si estás en tecnología. Cuando yo ni siquiera yo sabía qué hacía ahí, pero luego realmente es que me apasiona, y yo estudié programación y siempre digo, no me gusta programar, pero me encanta la tecnología y las herramientas con cabeza que te ayuda, porque ahora como estamos todos con la IA no te lo hace todo, y tienes que saber y tener conocimientos para saber si lo que te devuelve o no es correcto o no, porque no te puedes fiar solo 100%, y hay que hacer trabajar al cerebro, que si no se nos queda tonto. Totalmente de acuerdo. Bueno, Itziar, un placer. Me alegro mucho gracias, de las noticias de tu hijo, que se siga avanzando todo lo posible. Y todas las que hay, yo he aprendido ahora que hay miles de cosas. Por suerte, por desgracia. Que podamos seguir invirtiendo en lo que dices tú, en medicina, en los avances, porque al final hacemos mucho más felices a muchas personas, y no solamente a las personas que lo viven, sino a las familias que les rodean, que es importantísimo. No sé, ¿quieres? Y que no, cuando veamos que alguien está haciendo algo chulo, un proyecto, a mí me da igual hombre o mujer, porque al final los proyectos, y somos personas, pero sobre todo si es mujer, por supuesto, porque necesitamos más visibilidad. Hay que echar un cable, que cuesta todo mucho, hay que echarnos un cable, no todo tiene que ser negocio, que está muy bien porque vivimos de eso, pero hay veces que si no a mí tengo mucha gente a la que agradezco muchísimo que me hayan ayudado, y ayudar de verdad, y que hayan creído también, ¿no? Con el tiempo, y me hayan estado apoyando, porque gracias a ellas también estoy donde estoy. Pues además yo sé que ayudas desinteresadamente, cosa que te hace muy grande, Itziar, no solo por lo que has conseguido en la vida. Me ha encantado conocerte un poquito lo que hay en el backstage, ¿no? Lo que hay detrás de Itziar, detrás de ese perfil de LinkedIn tan impresionante, que una mujer que tuvo sus dudas, que atravesó sus viajes del héroe, sus caminos, sus umbrales, ¿no? Si es que la vida va de esto. Que ha recorrido, exactamente. Entonces, cuánto nos gusta hablar de lo que hemos conseguido, y qué poco se habla de ese camino, que al final es muy inspirador, porque cuando tú estás en mitad de ese camino y alguien te recuerda que también ha pasado por ahí, te ayuda muchísimo, te sirve de inspiración. Un placer siempre. Entonces, ¿quieres compartir, no sé, decir algo así de cierre de podcast? Pues que pensemos más en nosotros, que somos luz todos, que nadie es más que nadie, y que no pensemos tanto en lo que piensan los demás de nosotros, y que al final nos guiemos por lo que tú quieres, que al final la mayoría de veces tiene razón, que no va a ser fácil, casi nada lo es, pero que al final se consiguen cosas, y el sentimiento es brutal. Si tuvieras que decir lo que más te ha transformado en la vida, ¿qué sería? Lo que más me ha transformado la vida es que es todo, es la persona que soy yo. Es que yo ahora me veo, cuando estaba poniendo platos, sirviendo, y me veo ahora, y ser capaz de dar. Hace poco, dando una charla de 30 minutos yo sola ante gente, yo esto antes para mí, si me lo dices cuando hace 20 años, te digo imposible. Yo no soy capaz de hacer eso. Y ahora mírame. Entonces no ha sido un granito, sino que ha sido un pequeño. La transformación que he tenido de personalidad, sobre todo de seguridad en mí misma, de creer, de que no me dé miedo nada. Lo único que va a ser es más duro o menos duro.
Pues, Itziar, mientras te escuchaba, pensaba que quizá el liderazgo no tiene tanto que ver con hacia dónde vas, sino como no dejar de escucharte todo el rato, continuamente, ¿no? Mientras avanzas. Así que gracias por hablar desde un lugar tan humano. Gracias a ti. Gracias por ser tan humana, porque lo he visto a través de esta conversación. Porque yo siempre digo que escuchar historias así no te enseña a liderar mejor, te recuerda que ya estás en el camino. Y a veces, con saber que ya estás en el camino, es suficiente. Muchas gracias. Gracias por estar aquí.